Bienvenidos a nuestro proyecto de examen semestral. Somos de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Impartido por el Magíster José Ángel Martínez Flores. Este proyecto es presentado por mi persona Cintia Saldaña y mi compañera Lilibet Hernández de la licenciatura en Español. Como primer punto hablaré del convenio Philos-Hines de 1947. En 1947 el gobierno de Panamá y Estados Unidos intentaron firmar el convenio Philos-Hines que permitiera a Estados Unidos conservar bases militares en territorio panameño, aún después del final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el gobierno panameño apoyaba el acuerdo, el pueblo reaccionó con indignación. Lo que comenzó como una noticia diplomática se convirtió en una ola de protestas lideradas por jóvenes trabajadores y ciudadanos conscientes de la amenaza que eso significaba para la soberanía nacional. Las calles se llenaron de voces que exigían dignidad. No era solo un rechazo al tratado, sino a una larga historia de imposiciones extranjeras que invisibilizaban la voluntad de los panameños. Fue uno de los primeros momentos del siglo XX en que el pueblo, sin armas ni poder político, se alzó con la fuerza de convicción. Aquel acto de valentía dejó claro que la soberanía no puede negociarse detrás de escritorios y que aún la nación se defiende con conciencia, no solo con tratados. Lo que se vivió en 1947 marcó un antes y un después. Ya no éramos espectadores de nuestra historia, sino protagonistas decididos a cambiarla. El Tratado Ramon Eisenhower, 1955. Firmado en 1955 entre el presidente panameño José Antonio Ramón Cantera y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Este tratado ofreció avances económicos, un aumento en el pago de arrendamiento del canal, la posibilidad de construir un puente sobre el canal, el futuro Puente de las Américas, y mejorar laborales para los trabajadores panameños, quienes hasta ese momento sufrían una profunda discriminación salarial frente a los estadounidenses. Este tratado representó una mezcla de esperanza y realidad. Por un lado, se reconocía por primera vez la necesidad de dar un tratado más justo a los panameños. Por otro lado, quedaba claro que la equidad aún era lejana. Sin embargo, en medio de las limitaciones, los panameños encontraron una pequeña victoria. Se trató de un paso simbólico hacia la igualdad, aunque todavía en un marco donde las decisiones más importantes seguían en manos extranjeras. Este tratado nos recuerda que las transformaciones profundas no siempre llegan de golpe. A veces cada conquista, por mínima que parezca, es un ladrillo en la construcción de una nación más justa. Aunque aún no éramos completamente dueños de nuestro destino, cada avance consolidaba una identidad nacional más fuerte, dispuesta a no ceder a su aspiración de libertad plena. Operación Soberanía, Siembra de Banderas y el 9 de enero de 1964. En los años 60, las tensiones entre Panamá y los Estados Unidos llegaron a un punto crítico. La zona del canal, controlada por los estadounidenses, seguía siendo un territorio ajeno dentro del país. Las acciones simbólicas, como la siembra de bandera, donde los panameños colocaron banderas nacionales en la zona canalera, buscaban reclamar visibilidad y respeto. Pero el conflicto estalló el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en la escuela de Balboa. Fueron recibidos con violencia y el resultado fue trágico. Más de 20 panameños murieron y cientos resultaron heridos. Ese día quedó grabado en la memoria colectiva. La sangre derramada reveló la profundidad de una herida histórica y la lucha por la bandera se transformó en símbolo de dignidad nacional. La juventud panameña demostró que los valores no se negociaban y que el amor por la patria no se expresa solo en discursos, sino en actos de coraje. Aquella noche y los días siguientes no solo marcaron una ruptura diplomática en Estados Unidos, sino que consolidaron la idea de Panamá, que no podía seguir siendo un país dividido, donde una parte estuviera bajo control extranjero, y sacrificio de esos jóvenes encendieron una llama que ya no podía apagarse. La lucha por recuperar el canal había tomado un nuevo impulso, uno que nacería el dolor, pero que caminaría con firmeza hacia la justicia. Las negociaciones que llevaron a los tratados Torrijos-Carter en 1977. Luego del 9 de enero, el clamor por el control del canal se volvió innegociable en 1974. El canciller panameño Juan Antonio Tac y el secretario de Estado Henry Kissinger
firmaron un acuerdo que abrió la puerta a una nueva etapa. Fue bajo un liderazgo de general Omar Torrijos Herrera que Panamá consolidó su estrategia diplomática. Su discurso firme, nacionalista y directo logró atraer la atención internacional. La imagen de Panamá cambió. Ya no era un país pasivo, sino una nación decidida a recuperar lo que le correspondía por historia y derecho. En 1977, tras largas negociaciones, se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Se estableció en Panamá y que Panamá asumiría el control total del canal el 31 de diciembre de 1999. Fue una victoria histórica no solo para Panamá, sino que toda América Latina. Un ejemplo de que la dignidad y la soberanía pueden ganarse sin violencia a través de la constancia, la inteligencia política y la unidad del pueblo. Ese tratado no fue un regalo, fue el resultado de décadas de resistencia. No lo conseguimos por ser simpáticos ante el mundo, sino que porque cada mártir, cada protesta, cada bandera izada nos fue preparando para ese momento. Fue la demostración de que un país pequeño puede hacer historia cuando tiene claro quién es y a dónde quiere llegar. La historia de Lester Leon Graves. Lester Leon Graves fue un joven panameño de origen afroantillano acusado en 1946 de violar a una joven blanca estadounidense de la zona del canal. En realidad se trataba de una relación sentimental entre ambos desde la infancia, pero cuando fueron descubiertos el amor fue silenciado y convertido en crimen. La sociedad soneíta no aceptaba que una mujer blanca se involucrara con un joven negro panameño. Por eso, Lester fue condenado a 50 años en la cárcel de Gamboa. Su caso fue reflejo del racismo profundo que marcaba la vida en la zona. No hubo juicio justo. La condena fue más un testigo por cruzar una barrera racial que por un delito comprobado. El escritor Joaquín Beleño, al conocer su historia, la convirtió en inspiración para su novela Gamboa Rat Gang, una obra que denunció la injusticia y la hipocresía de aquel sistema. Lester fue liberado en 1961, pero su historia pasó casi desapercibida. No recibió homenajes ni reconocimiento nacional. A pesar de haber sido víctima de una grave injusticia, vivió en silencio con dignidad hasta su muerte en el 2009. Su vida no recuerda que la lucha por la soberanía panameña también incluyó batallas invisibles contra el racismo, la exclusión y la justicia. Lester no empuñó una bandera, pero sufrió en carne propia lo que significaba vivir bajo un poder que no respetaba ni la justicia ni el amor. Cada uno de estos momentos históricos representa más que un hecho aislado, son piezas de una lucha continua, tejida con valentía, sacrificio y conciencia nacional. Panamá no alcanzó su soberanía por accidente, sino por la acción decidida de generaciones que no aceptaron la injusticia ni el silencio. Conocer esa historia es una forma de agradecer, de comprender que la libertad que hoy disfrutamos costó vidas, lágrimas y una voluntad firme de resistir. Por eso, más allá de recordar fechas, debemos asumir el compromiso de cuidar nuestra soberanía, nuestra memoria y nuestros ideales. Panamá no es grande por tamaño, sino por su historia y por su gente. Que estos hechos vivan en nosotros no solo como lecciones del pasado, sino como una guía para el futuro. A continuación, mi persona, Cintia Saldaña, continúo con el tema el origen y evolución histórico de los Sonians. En esta presentación quiero explicar un tema que forma parte esencial de la historia de Panamá en el siglo XX y que muchas veces ha sido poco comprendido. Me refiero al origen y la evolución de los Sonians. Este término hace referencia a una comunidad muy particular, la de los ciudadanos estadounidenses y sus familias que vivían dentro de la llamada Zona del Canal, un territorio bajo el control de los Estados Unidos dentro de la República de Panamá. ¿Por qué es importante hablar de los Sonians?
porque su existencia no solo transformó nuestra geografía y economía, sino que también marcó profundamente nuestra identidad nacional, nuestra política exterior y nuestra lucha por la soberanía. A través de este tema podemos entender cómo una potencia extranjera logró establecer una forma del colonialismo moderno que afectó por décadas la vida diaria y la dignidad del panameño. Pero, ¿quiénes eran Sonians y cómo surgieron? Ok, para comprender quiénes eran los Sonians debemos retroceder a 1903. Cuando Panamá se separa de Colombia con el apoyo de los Estados Unidos. Inmediatamente después de la firma Hay-Bonau-Varila, el cual concede a Estados Unidos el control absoluto y perpetuo de una franja de la tierra de 10 millas de ancho de la zona del canal. Ese territorio no era simplemente una concesión para construir un canal, sino que funcionó durante casi 100 años como un enclave estadounidense en pleno territorio panameño. Allí se establecieron ingenieros, obreros, militares, burócratas y sus familias, quienes comenzaron a construir y luego a administrar el Canal de Panamá. Con el tiempo, estas personas comenzaron a desarrollar una identidad muy distinta. No se sentían panameños, pero tampoco se sentían completamente estadounidenses, porque vivían en un territorio especial con normas propias, aislado de la realidad del país que los rodeaba. A estos habitantes se les llamó Sonians, porque vivían en el The Canal Zone. Tenían sus propias ciudades planificadas al estilo norteamericano: Balboa, Diablo, Heights, Gamboa, Cristóbal, etc. Todas estas comunidades contaban con escuelas en inglés, clínicas, supermercados, cines, iglesias, campos deportivos, policía, bomberos, correos, clubes sociales, todo administrado por el gobierno de los Estados Unidos. Los Sonians vivían como una comodidad y seguridad propias de una sociedad privilegiada, muy diferente a la situación de la sociedad panameña de la época, que enfrentaba pobreza, desempleo y desigualdad. Además, usaban el dólar, celebraban el 4 de julio, ondeaban la bandera estadounidense y rara vez se relacionaban con panameños fuera del contexto laboral. Para muchos Sonians, Panamá era solo el país vecino, aunque ellos vivían físicamente dentro de su territorio. Analizar el fenómeno de los Sonians es enfrentarse a una realidad incómoda: la presencia de una comunidad extranjera privilegiada dentro de un país supuestamente independiente. Esta situación nos obliga a cuestionar el verdadero significado de la soberanía. Los Sonians representan en muchos sentidos una forma de colonialismo moderno o imperialismo encubierto. Aunque Estados Unidos no decía haber invadido Panamá, controlaba una parte estratégica de su territorio, gobernándola según sus propias leyes, sin redimir cuentas al Estado panameño. Incluso la policía de la zona podía detener a un panameño por invadir propiedad americana. Esto generó una profunda división social y geográfica. Mientras los Sonians disfrutaban de escuelas bien equipadas, aire acondicionado, clínicas modernas y beneficios laborales, los panameños muchas veces trabajaban para ellos en condiciones desiguales. Existía una clara segregación laboral, cultural y hasta racial, ya que muchos panameños afrodescendientes eran relegados a los trabajos más duros y peor pagados. Con el tiempo, esta realidad empezó a generar un creciente malestar. Las nuevas generaciones de los panameños comenzaron a cuestionar este sistema injusto. Los estudiantes en especial protagonizaron importantes movilizaciones, protestas y luchas patrióticas, como las del 9 de enero de 1964, donde murieron jóvenes defendiendo el derecho de ondear la bandera panameña en la zona del canal. Este hecho marcó un antes y un después en la zona por la soberanía total. Los Sonians, por su parte, comenzaron a sentir que su mundo estaba cambiando. Algunos defendían su derecho a quedarse allí,
porque ellos habían construido el canal, mientras que otros empezaron a prepararse para regresar a los Estados Unidos conforme se acercaba el proceso de reversión iniciado en 1977 con los tratados Torrijos-Carter. En conclusión, la historia de los Sonians no puede ser vista como un simple capítulo curioso o anecdótico de nuestra historia. Es, en realidad, una historia de lucha, resistencia y reivindicación de los derechos de un pueblo que, durante décadas, fue invisible dentro de su propio país. Personalmente, reflexionar sobre este tema me lleva a valorar aún más el coraje de los panameños, que no se conformaron, que alzaron su voz, que defendieron su dignidad, nuestra bandera, nuestro idioma y nuestro territorio. También me hace entender que la soberanía no se consigue de un día para otro y que no basta con tener un escudo y un himno para ser realmente libre. La verdadera independencia implica tener control sobre cada rincón del país, sin presencia extranjera que imponga su cultura a sus intereses. Hoy, gracias a las largas luchas, el Canal de Panamá es administrado por panameños, pero no debemos olvidar nunca que durante muchos años hubo una comunidad extranjera que vivió como si Panamá no existiera. Y por eso, como joven panameña, me siento comprometida a seguir aprendiendo y defendiendo la memoria de cada uno de los que lucharon por nuestro país y nuestro pedazo de tierra. Las áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá. Este nuevo tema, uno de los aspectos más evidentes del control ejercido por Estados Unidos sobre Panamá durante el siglo XX, fue la ocupación física y estratégica de vastas áreas del territorio nacional. Estas ocupaciones no se limitaron únicamente a la zona del canal, sino que se extendieron a zonas residenciales, bases militares y puertos clave, ocupando territorios que permitían legítimamente a Panamá. Este tipo de control territorial no solo respondía a intereses económicos vinculados al Canal de Panamá, sino que también a objetivos geopolíticos de seguridad y dominio regional, especialmente durante la Guerra Fría. Con esta explicación comprenderemos cómo se configuró esa ocupación que afectó y tuvo sobre la soberanía nacional y cómo los panameños respondieron ante esta realidad. Las tres áreas ocupadas. Una de ellas fue zonas residenciales. En el corazón de la zona del canal y también en las áreas aledañas se desarrollaron comunidades residenciales exclusivamente para ciudadanos estadounidenses. Entre las más conocidas estuvieron Balboa, Diablo, Clayton, Albrook, Curundú, Gamboa, Cristóbal y Gatún, entre otras. Estas zonas estaban completamente urbanizadas al estilo norteamericano, con casas cómodas, amplias, calles, parques, piscinas, centros recreativos y escuelas. Eran verdaderas ciudades dentro de la ciudad, completamente desconectadas de la realidad panameña. Los panameños no tenían derecho a vivir en estas áreas y solo podían entrar si trabajaban allí como empleados domésticos, jardineros, vigilantes o técnicos. Esto generaba una desigualdad social evidente. Mientras un sector vivía con todas las comodidades modernas, los panameños vivían en barrios con servicios básicos deficientes. Estas zonas residenciales eran un vínculo de exclusión y privilegio donde la cultura estadounidense se imponía incluso sobre el entorno geográfico, como si estuvieran en Florida o en California. Esta ocupación no solo era física, sino también cultural y simbólica, pues se levantaba como una especie de estado paralelo dentro de nuestro propio país. Otra de las áreas fueron, punto 2, las bases militares. Durante las décadas, el territorio panameño albergó más de una docena de bases militares estadounidenses, destruidas estratégicamente en ambos lados del canal. Entre las principales estaban Fuerte de Clayton, Fuerte Amador, Fuerte Covey, Fuerte Gulick, Fuerte Davis, Albrook Field, que era una base aérea, y Howard Air Force Base. Estas bases tenían como objetivo principal proteger el canal, pero también sirvieron como centros de entrenamiento, vigilancia
y operaciones militares en América Latina. Durante la Guerra Fría, muchas de estas bases se convirtieron en puntos clave para operaciones encubiertas como la Escuela de las Américas, donde se entrenaron militares latinoamericanos, algunos de los cuales luego participaron en golpes de Estado y violaciones de derechos humanos en sus países. El control de estas bases le daba a Estados Unidos una ventaja estratégica sin precedentes de la región. Tenían pistas aéreas, radares, armamentos, helicópteros y un personal militar que superaba los 10,000 personas en su apogeo. Para los panameños, la presencia de estas bases representaba una ocupación humillante y una amenaza constante a la soberanía nacional. Aunque muchos panameños trabajaban en ellas, el poder estaba totalmente en manos extranjeras. Otra de las zonas utilizadas fueron los puertos. Estados Unidos también controló puertos estratégicos en ambos extremos del canal, Cristóbal en Colón y Balboa en el Pacífico. Estos puertos eran vitales para el tránsito de mercancías, buques de guerra y todo tipo de materiales logísticos relacionados con la administración del canal. Controlar los puertos le permitía a Estados Unidos vigilar, inspeccionar y dirigir al comercio internacional que pasaba por el istmo, lo cual reforzaba su poder económico y militar. Además, estos puertos funcionaban muchas veces como centros logísticos militares, desde los cuales podían abastecer sus flotas en el Caribe o el Pacífico. El control de los puertos reforzaba su presencia global en detrimento del control panameño sobre su propio comercio marítimo. En conclusión de este tema, la ocupación estadounidense de áreas residenciales, bases militares y puertos en Panamá fue mucho más que una estrategia de defensa del canal. Fue una ocupación territorial, cultural, política y económica que afectó profundamente nuestro desarrollo como nación. Reflexionar sobre esta realidad me hace sentir orgullo por la lucha de los panameños que no se rindieron, que alzaron su voz ante la justicia, que exigieron ser tratados más justos, que protestaron, negociaron y resistieron hasta lograr la reversión de estos espacios. Como tema 3 hablaré sobre las etapas de reversión desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Una de las transformaciones más importantes en la historia reciente de Panamá fue el proceso de reversión del canal y de las áreas ocupadas por los Estados Unidos. Este proceso, que inició formalmente en 1979 y culminó el 31 de diciembre de 1999, marcó el final de casi un siglo de ocupación extranjera en nuestro país y el inicio de una nueva etapa de soberanía, dignidad y autodeterminación nacional. Hoy quiero explicar este proceso en detalle porque no se trató de un evento aislado, sino de un camino largo, negociado, complejo y muchas veces tenso, que involucró diplomacia, resistencia popular, cambios políticos, acuerdos internacionales y sacrificio de generaciones enteras. Etapas del proceso de reversión. El Tratado Ay-Bonao-Varila y sus consecuencias. Aunque en el proceso de reversión comenzó oficialmente en 1979, es importante recordar que todo se origina a partir del injusto Tratado Ay-Bonao-Varila en 1903, que concedió a Estados Unidos el derecho perpetuo de administrar el canal y ocupar una franja de territorio panameño conocida como la Zona del Canal. Por décadas, ese tratado fue motivo de reclamos y protestas por parte de los panameños, quienes consideraban que su país había sido vendido y dividido. La lucha por recuperar el control del canal y del territorio se intensificó a mediados del siglo XX con protestas estudiantiles, enfrentamientos sociales y un creciente nacionalismo. Etapa 2. La lucha patriótica y los sucesos del 9 de enero de 1964. Uno de los momentos clave fue el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en una escuela de la Zona del Canal. La negativa de los Estados Unidos provocó disturbios que terminaron con la muerte de más de 20 panameños. Este suceso despertó la conciencia nacional y atrajo la atención internacional hacia el conflicto panameño-estadounidense. A partir de entonces, Panamá exigió con más fuerza la revisión de los tratados y el fin de la ocupación. Esta presión interna internacional fue crucial
para lo que se vendría después. En la etapa 3 fue la firma de los Estados Torrijos-Carter en 1977. El momento decisivo llegó el 7 de septiembre de 1977, cuando el general Omar Torrijos Herrera, líder panameño, y el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, firmaron los tratados Torrijos-Carter. Estos tratados consistían en dos documentos: el Tratado del Canal de Panamá, que establecía que Estados Unidos seguiría administrando el canal hasta el año 1999, después del cual pasaría completamente a manos panameñas. Tratado de neutralidad, que garantizaba que el canal seguiría siendo neutral y abierto al tránsito internacional, incluyendo después del traspaso, y que Estados Unidos tendría derecho a intervenir si la neutralidad del canal se viera amenazada. La firma de estos tratados fue celebrada con júbilo en Panamá y que representaba el inicio del fin de la ocupación estadounidense y el reconocido internacional de nuestro derecho sobre el canal. En la etapa 4, la reversión progresiva en 1979 a 1999. El proceso de reversión no fue inmediato, sino progresivo. El 1 de octubre de 1979 desapareció oficialmente en la zona del canal como territorio exclusivo de Estados Unidos. Desde ese entonces, Panamá recuperó el 60% del área que había estado bajo control estadounidense. Durante las siguientes décadas se llevó a cabo un proceso escalonado mediante el cual Panamá fue recuperando oficinas, edificios, instalaciones, residencias, puertos y bases militares. Fue un proceso técnico, diplomático y administrativo complejo que incluyó la creación de la Comisión del Canal de Panamá, llamado Panama Canal Commission, donde panameños y estadounidenses trabajaban juntos en la administración del canal durante la transición. El traspaso paulatino de instalaciones militares y áreas residenciales como Howard, Albrook, Clayton, Fort Amador, entre otras. Programas de entrenamiento de personal panameño para asumir funciones clave en la operación del canal. Aunque no fue un proceso exento de tensiones ni errores, Panamá fue cumpliendo con los acuerdos establecidos, preparándose para el gran día. En la etapa 5, el 31 de diciembre de 1999, la culminación de la revisión finalmente llegó. El 31 de diciembre de 1999, una fecha que quedará grabada para siempre en la historia nacional. Ese día se completó oficialmente la reversión del Canal de Panamá y de todas las áreas que habían estado bajo control estadounidense por casi 100 años. El canal fue entregado al Estado panameño bajo la administración de la Autoridad del Canal de Panamá, ACP, una entidad autónoma que ha demostrado desde entonces una excelente capacidad de gestión y modernización. Este día no fue solo simbólico, fue una victoria histórica, cultural, política y económica para todo el pueblo panameño. Por primera vez, Panamá era dueña de su canal, de su territorio y de su destino. Analizar las etapas de reversión nos permite entender que la soberanía no se logra solo con palabras, sino con años de lucha, sacrificio y negociaciones valientes. Lo que ocurrió en 1979 y 1999 fue el resultado de más de medio siglo de presión social, liderazgo político firme y conciencia nacional. Pero también es importante señalar que la reversión no fue un regalo, como a veces se piensa, fue el fruto del esfuerzo de generaciones que no aceptaron la injusticia, que exigieron dignidad y que enfrentaron las consecuencias de desafiar a la potencia mundial. Otro aspecto que vale la pena reflexionar es que el éxito de la reversión también nos dejó una gran responsabilidad de mostrar que Panamá podía administrar su canal con eficiencia, transparencia y visión del futuro, y hasta hoy lo hemos logrado con orgullo. Tema 4. Hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989. El 20 de diciembre de 1989 es una de las fechas más dolorosas, controversiales y complejas de la historia contemporánea de Panamá. En esa madrugada, Estados Unidos llevó a cabo una invasión militar a gran escala a territorio panameño bajo el nombre de Operación Causa Justa. El resultado fue la muerte de cientos o quizás miles de panameños, la destrucción de barrios completos y un profundo trauma social y político que aún no ha sanado del todo.
Pero esta invasión no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de acontecimientos históricos, políticos, económicos y diplomáticos, tanto nacionales como internacionales, que se venían acumulando desde años atrás. En este tema, quiero analizar qué factores desencadenaron esta tragedia y reflexionar sobre las consecuencias y lecciones para el país. Causas de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Durante la década de 1980, el mundo vivía aún bajo la sombra de la Guerra Fría, el conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. América Latina era un territorio clave para ambos bandos, y Estados Unidos veía como preocupación la presencia de gobiernos de izquierdas, guerrillas y movimientos revolucionarios. En este contexto, Panamá tenía una posición estratégica vital por el canal y sus bases militares. Para Estados Unidos era inaceptable perder el control de esta zona clave para el comercio y la seguridad global. Por eso, cualquier gobierno panameño que no se alineara con los intereses de Estados Unidos era visto como una amenaza. Esta mentalidad intervencionista sería clave para entender lo que ocurrió más adelante. La dictadura militar en Panamá, el régimen de Manuel Antonio Noriega, desde 1968, tras el golpe de Estado contra Arnulfo Arias, Panamá fue golpeada por una dictadura militar, aunque inicialmente bajo la figura de Omar Torrijos tras su muerte en 1981, el poder fue asumido por su antiguo jefe de inteligencia Manuel Antonio Noriega. Noriega fue durante mucho tiempo colaborador de la CIA y protegido por los Estados Unidos, especialmente durante las operaciones en Centroamérica contra Nicaragua y otras naciones con gobiernos de izquierda, pero con el tiempo su figura se volvió incómoda para Washington. Noriega fue acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero, violaciones de derechos humanos y manipulación electoral. Su relación con los Estados Unidos se deterioró drásticamente y fue declarado narcotraficante internacional por una corte en Miami. Estados Unidos empezó a presionar para que Noriega dejara el poder, pero él se aferró al control con el respaldo de la Fuerza de Defensa de Panamá. Esto provocó una escalada de tensiones que fue empujando al país hacia un conflicto inevitable. 3. Fraude electoral de 1989 y crisis de legitimidad. En mayo de 1989 se celebraron las elecciones presidenciales en Panamá. El candidato opositor Guillermo Endara, respaldado por la coalición civil, ganó con una gran ventaja frente al candidato oficialista. Sin embargo, el régimen militar anuló los resultados, desató represión contra los opositores y mantuvo a Noriega en el poder. Esto provocó una ola de indignación nacional e internacional. Las protestas se multiplicaron, la oposición civil fue brutalmente reprimida. Estados Unidos, en respuesta, reconoció al régimen de Noriega y empezó a aplicar sanciones económicas y bloqueos comerciales que afectaron gravemente la economía de Panamá. La situación era insostenible. El país estaba dividido, polarizado, con hambre, desempleo, represión y censura. La legitimidad del gobierno militar estaba completamente destruida. Incidentes directos con tropas estadounidenses. En los meses previos de la invasión se produjeron choques directos entre soldados panameños y militares estadounidenses, estacionados en las bases de la antigua zona del canal. Hubo incidentes violentos como detenciones, ataques, tiroteos e incluso muertes. Uno de los detonantes más fuertes fue la muerte de un soldado estadounidense en un tiroteo con la Fuerza de Defensa de Panamá en diciembre de 1989. En este hecho, fue utilizado por los Estados Unidos como justificación pública inmediata para intervenir militarmente. Declaraciones de la guerra de Noriega a Estados Unidos. En un momento de máxima tensión, Noriega declaró que Panamá estaba en estado de guerra con Estados Unidos, lo cual fue considerado por Washington como un acto de agresión. Aunque esta declaración era gran parte simbólica, fue el pretexto final que necesitaban para lanzar una operación militar a gran escala. La invasión del 20 de diciembre de 1989 fue el resultado de una combinación de factores internos como el autoritarismo, el fraude electoral y el colapso institucional, e intereses externos como el control geopolítico del canal, la lucha antidrogas y la necesidad de los Estados Unidos de reafirmar su poder en la región. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la invasión fue brutal y desproporcionada. Más de 26,000 soldados estadounidenses ingresaron al país por aire, mar y tierra. Barrios como El Chorrillo fueron completamente destruidos. Se bombardeó en zonas
densamente pobladas, muchos civiles murieron y hasta el día de hoy no se conoce una cifra exacta de víctimas. El trauma que dejó esta intervención fue profundo: cuerpos enterrados en fosas comunes, familias enteras desplazadas, niños huérfanos y un país que tuvo que reconstruirse material y emocionalmente desde cero. Aunque muchos celebraron la caída del régimen de Noriega y el regreso a la democracia, no podemos ignorar que el costo humano fue altísimo y que la soberanía de Panamá volvió a ser pisoteada por una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos. Los hechos que desencadenaron el 20 de diciembre de 1989 deben ser recordados con profundidad, con dolor, pero también con responsabilidad histórica. La invasión fue la consecuencia de años de dictadura, corrupción, dependencia extranjera y debilidad institucional, pero también fue un acto violento de intervención extranjera que dejó heridas abiertas en nuestra sociedad. Como panameña, me duele saber que hubo gente inocente que murió sin razón, que familias completas perdieron todo y que la historia oficial muchas veces ha tratado de minimizar lo ocurrido. Ese tema me deja una enseñanza muy clara. La democracia no se impone con armas, se construye con participación, justicia y memoria. Y por eso es nuestro deber como estudiantes, ciudadanos y futuros líderes conocer nuestra historia, defender nuestra soberanía y honrar la memoria de quienes sufrieron para que hoy vivamos en libertad. Tema 5. La expresión "siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono". El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Desde allí se planifican todas las operaciones militares, estrategias de defensa y políticas de seguridad nacional e internacional del país. Es uno de los centros de poder más influyentes del mundo, desde donde se han tomado decisiones que han afectado a múltiples países, incluyendo Panamá. Por lo tanto, al decir que un país está bajo el paraguas del Pentágono, se está sugiriendo a que ese país depende o está subordinado a la protección, vigilancia y control militar de Estados Unidos. El paraguas, como símbolo de protección, ¿o es de dominación? El paraguas suele representar algo que protege de una amenaza: la lluvia, el sol, el peligro. Pero cuando ese paraguas lo sostiene una potencia extranjera, especialmente una potencia armada como Estados Unidos, esa protección muchas veces no es un acto de solidaridad, sino una forma de control. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos intervino militarmente en América Latina en múltiples ocasiones, en República Dominicana, Haití, Nicaragua, Chile, Granada y por supuesto en Panamá, siempre con el argumento de proteger la democracia o mantener el orden. Sin embargo, muchas de esas intervenciones resultaron en violaciones de derechos humanos, apoyo a dictaduras, represión y de movimientos sociales y pérdida de soberanía. El caso de Panamá, una historia de dependencia. Panamá ha estado bajo el paraguas del Pentágono desde principios del siglo XX. La construcción del Canal de Panamá en 1904 vino acompañada de instalación de la base militares, tropas, radares, sistemas de defensa y control territorial por parte de los Estados Unidos. Por casi un siglo, el Pentágono utilizó el Istmo como una plataforma para sus intereses militares globales, estrenó ejércitos latinoamericanos, planificó estrategias de seguridad regional y mantuvo vigilancia constante sobre el continente. Incluso después de la reversión del canal en 1999, muchos analistas sostienen que Panamá sigue estando bajo ese paraguas, ahora de forma más simbólica, económica y estratégica, a través de tratados, acuerdos de seguridad y vigilancia hemisférica. Las consecuencias de estar bajo el paraguas. Estar bajo el paraguas del Pentágono puede parecer a primera vista algo positivo. Garantiza protección, estabilidad, asistencia técnica, defensa ante amenazas internacionales. Sin embargo, esa protección tiene un precio: la renuncia parcial de la soberanía, la subordinación a decisiones extranjeras, la vigilancia encubierta y la pérdida de independencia en materia de defensa. En el caso de Panamá, esto se ha traducido en intervenciones directas como la invasión de 1989, influencias políticas de seguridad interna, dependencia tecnológica y de inteligencia.
restricción del desarrollo de nuestras propias capacidades defensivas. Además, al depender de una potencia para nuestra defensa, se envía el mensaje de que no confiamos en nuestras propias instituciones ni en nuestra capacidad de resolver conflictos de forma soberana. La expresión "siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono" no debería aceptarse como una verdad inevitable o como una especie de destino nacional. De hecho, debería preocuparnos. Aceptar esa frase es como decir nunca seremos verdaderamente independientes. Siempre necesitaremos que alguien nos vigile, nos ordene o nos dirija. Pero Panamá ya demostró que puede asumir el control de su destino. Logramos recuperar el canal, expulsar las bases militares, construir nuestras instituciones democráticas y hoy administramos uno de los canales más importantes del mundo con eficiencia y orgullo. Seguir bajo ese paraguas, incluso simbólicamente, es mantener una sombra de colonialismo moderno, es confiar más en el poder de otros que en el nuestro, es permitir que intereses externos condicionen nuestras decisiones externas. Y lo más peligroso es que ese paraguas puede cerrarse en cualquier momento. Cuando ya no le seamos útiles o rentables, entonces, ¿quién protege al país? La respuesta es clara: nosotros mismos.